Mi nombre es Amelia Hart. Tengo 32 años y vivo en Seattle, donde el cielo gris parece reflejar el peso de lo no dicho. La mañana antes del Día de Acción de Gracias, mientras veía la lluvia ligera caer por la ventana de la cocina, el café ya frío entre mis dedos, mi teléfono celular vibró. Era un mensaje de mi padre. 8 palabras secas iluminaron la pantalla: el Día de Acción de Gracias está completo. Quizás el año que viene. Sin corazón, sin disculpas, sin señales de que doliera tanto como una bofetada con un guante de seda. Me quedé allí inmóvil, mientras el vapor del café se disipaba en el aire, como si llevara conmigo las últimas esperanzas de que esta vez fuera diferente. Respondí sin pensar: no hay problema. 2 palabritas educadas, 2 sílabas que escondían un océano de decepciones tragadas. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla por un momento, como esperando, contra toda lógica, un arrepentimiento, un espera, busquemos un lugar, o un ven luego. No llegó nada. El silencio que siguió fue más sonoro que cualquier discusión, más cortante que cualquier palabra lanzada a su cara. Afuera, la ciudad ya estaba vestida para la fiesta: cuernos amortiguados por la llovizna, escaparates llenos de pasteles de canela y pavos de papel, el olor de las castañas asadas se mezclaba con el aire húmedo. En cada esquina había la promesa de risas, abrazos y mesas llenas. Pero en mi departamento lo único que resonaba era el zumbido del refrigerador y el vacío de una silla que nadie ocupaba. Casi podía escuchar, como un fantasma, las risas que en pocas horas se apoderarían de la casa de mis padres en Portland, el sonido de los cubiertos raspando los platos, el tintineo de los vasos cuando Lena, mi hermana, llegó con su marido y sus gemelos, completando el retrato familiar perfecto. Mi madre, con la voz entrecortada, decía algo así como: qué gratitud tener a todos aquí. Todos menos yo. No lloré. Ni siquiera suspiré. En cambio, algo dentro de mí se asentó como una piedra que finalmente encuentra su lugar en el río. Quizás porque, sin darme cuenta, llevaba años preparándome para ese momento. Hay un límite de veces que escuchas tal vez el año que viene antes de decidir: no, este es mi año. Dejé la taza en el fregadero, caminé hasta el tablero de corcho que había encima de mi escritorio y clavé allí, con un alfiler, el recibo que había llegado 2 semanas antes: la escritura de un rancho en White Valley, en la isla de Tana. 260 hectáreas de terreno abierto, cabañas de cedro y una cocina tan grande que podría alimentar a un ejército. El número al pie de página todavía me hacía estremecer cada vez que lo miraba: $5 millones. No se trataba del dinero. Fue por lo que él representaba. Libertad. Prueba de que podía construir algo de la nada, sin pedir permiso, sin esperar una invitación. Mis padres, por supuesto, no sabían nada. Para ellos yo todavía era su hija demasiado ocupada, siempre persiguiendo proyectos, sin estar nunca lo suficientemente quieta como para encajar en el molde que habían creado. No tenían idea de que el mismo silencio que me brindaron se había convertido en combustible para construir un imperio en el área de la logística digital. Que bien le va a Lena, me había empujado a trabajar otra noche sin dormir, hasta que mi empresa finalmente se mantuvo sola. Y ciertamente no imaginaron que este Día de Acción de Gracias no planeaba pasar la noche solo, con un plato de fideos ramen frente al televisor. Tenía otros planes. Tomas más grandes, más calientes y más ruidosas. Este año cocinaría para los que no tenían a dónde ir. Por los camioneros que dormían en las frías cabinas de las carreteras, por las enfermeras que trabajaban en turnos dobles, por los veteranos olvidados en los remolques en las afueras de la ciudad. Abría de par en par las puertas del rancho y dejaba entrar a cualquiera que necesitara un lugar al que pertenecer. 200 sillas, 200 platos, 200 oportunidades de transformar la soledad en conexión. Quizás fue una locura. Quizás incluso impulsivo. Pero ya había pasado demasiado tiempo mirando desde afuera, pegado a la ventana, esperando que quedara algo para mí. Esta vez quería saber cómo era crear mi propia mesa, en lugar de pedir un rincón en la de otra persona. Ya podía imaginármelo: largas mesas rústicas de madera bajo guirnaldas de luces doradas, el olor a pavo asado flotando en la nieve, extraños alzando jarras de sidra como viejos amigos. Nada de discursos ensayados, nada de conversaciones forzadas sobre hipotecas o ascensos, solo gente agradecida simplemente por tener un plato caliente y alguien que realmente los viera. Esa imagen ardió con tanta intensidad que derritió el nudo que había estado cargando en su pecho durante años. Por una vez, ser excluido no hizo daño. Se sintió como una autorización.
Un permiso para reescribir la historia. Le envié un mensaje corto a mi asistente: llame a la estación de White Valley. Pregunte sobre los refugios o quién necesita comida mañana. Luego otro: prepara 10 hornos más. Entrega urgente si es necesario. Las respuestas llegaron en cuestión de minutos. El plan ya estaba en marcha. El dolor que me oprimía desde temprana edad se convirtió en determinación, en propósito. Quizás ese fuera el verdadero significado del Día de Acción de Gracias, no sobre quien te invita, sino sobre a quien eliges alimentar. Miré el mensaje de mi padre por última vez antes de apagar el teléfono. El Día de Acción de Gracias está lleno. Quizás tenía razón. Su mesa estaba completa. ¿Pero el mío? El mío apenas estaba empezando a montarse. ¿Alguna vez has escuchado esa frase, dicha con una sonrisa que no llega a tus ojos, de que no hay lugar para ti? Ese tal vez el año que viene, ese en otro momento, ese en otro lugar. Si has experimentado esto, dime de dónde escuchas esta historia. Porque hoy, entre tantas mesas llenas, necesito saber que no soy el único que decidió construir la mía propia. Cuando miro hacia atrás, es casi irónico como todos los recuerdos del Día de Acción de Gracias en mi casa giraban en torno a una cosa: la mesa. El centro de las fotos, las celebraciones, la ilusión de unidad que intentamos mantener. Pero lo que esas imágenes nunca mostraron fue la mesita plegable en la esquina, con una pata torcida, cubierta por un mantel remendado que no combinaba con nada. Ahí es donde me senté. En ese momento me convencí de que no había ningún problema. Después de todo, la mesa principal estaba llena de adultos, con Lena dominando cada conversación, y yo era la más tranquila a la que no le importaba ayudar en la cocina. Aprendí desde el principio que en mi familia, la atención era una moneda rara y siempre fluía en una dirección, hacia mi hermana. Lena era el sol en persona, al menos a los ojos de mis padres. Cabello impecable, capitana del equipo de debate, reina del baile. Cada año, cuando mi papá trinchaba el pavó, levantaba su copa y decía algo como: estoy muy agradecido por la dedicación de Lena y el brillante futuro que está construyendo. Todos aplaudieron. Los ojos de mi madre brillarían de orgullo e inevitablemente alguien le preguntaría sobre sus planes universitarios o de pasantía en Derecho. Luego regresaron a sus platos, satisfechos de haber completado el ritual de agradecimiento. Nadie me preguntó nunca por qué estaba agradecido. O en qué estaba trabajando. Por lo general, todavía estaba en la cocina, con los brazos sumergidos en el agua de los platos, fingiendo que el ruido de los cubiertos era suficiente compañía. Recuerdo el año en que cumplí 14 años como si fuera hoy. Fue entonces cuando decidí hacer mi primer pastel de calabaza desde cero. Pasé horas midiendo especias, amasando la masa e intentando que la corteza quedara perfecta. El olor llenó la cocina, dulce y cálido, y por primera vez me sentí orgulloso. La llevé al banco con mucho cuidado, esperando que esta vez. La sonrisa se congeló en mi rostro mientras sostenía esa carta como si fuera un billete de lotería partido por la mitad. ¿Nada, Amelia?, preguntó, inclinando la cabeza con ese aire de quien ya sabe la respuesta. ¿Lo conseguiste en alguna parte? Y entonces entendí: ni siquiera Stanford podía hacerme visible. Esos segundos se alargaron como chicle, espesos y sin sabor. Mi padre volvió a esconderse detrás del periódico, mi madre alisó el mantel por tercera vez y Lena, siempre Lena, colocó la bandeja sobre la mesa con un clic seco. Eso está bien, dijo, pero su tono era el mismo que usaría para comentar el clima, educado, vacío, como si mi victoria fuera un detalle más al fondo de la sala. Debería haber gritado. Debí haberles arrojado la carta al regazo y exigirles que la leyeran, que vieran lo que había logrado por mi cuenta, sin pancartas, sin cenas, sin el peso de sus expectativas sobre mis hombros. Pero no grité. En lugar de eso, doblé el papel con cuidado, como si pudiera guardarlo entero en mi bolsillo, y murmuré algo sobre empezar a preparar la cena. Después de todo, alguien tenía que hacerlo. Esa noche, mientras lavaba los platos para la cena de celebración de Lena, porque, por supuesto, había una, dejé correr el agua demasiado caliente hasta que me quemó la piel. Era mejor que el otro dolor, el que dolía por dentro, el que me hacía cuestionarme si existía siquiera fuera del rol de hija práctica, hermana solidaria, la que nunca da trabajo. Pero esto es lo que nunca supieron: mientras me enseñaban a ser pequeño, yo aprendía a ser indestructible. Quizás cada año que viene, cada mirada desviada, cada risa que no era para mí, me convertí en ladrillos.
Construí una fortaleza tan alta que cuando llegó el mensaje de mi padre esa mañana de acción de gracias, la casa está llena, tal vez el año que viene, no sentí que el suelo temblara. Sintiéndolo firmemente bajo mis pies, porque ya había ensayado este momento 1000 veces. Me entrenaron para la decepción como se entrena un atleta para una maratón, repetición hasta que el cuerpo ya no se sienta cansado, solo la meta. Y mi meta no era un asiento en su mesa. Era una mesa entera, mi mesa, donde cada asiento estaba para quien decidiera verme. Donde los pasteles no se dejarían de lado, donde los diplomas no necesitarían excusas, donde el año próximo no sería una promesa vacía, sino una elección. Porque al final, sin querer, me dieron el regalo más grande, la certeza de que nunca más tendría que esperar una invitación. El único lugar con café barato y wifi que no nos echó después de las 2 de la madrugada. Las paredes de nuestra oficina eran bloques de concreto pintados de un verde descolorido, y el olor a suavizante se mezclaba con el de pizza fría y café quemado. Pero allí, entre los cables enredados y los monitores parpadeantes, nació algo que nunca podrían ignorar, aunque quisieran. En aquellos días no había gloria. Solo las manos sucias con grasa de teclado, ojeras que ni siquiera el mejor corrector del mundo podía ocultar y la sensación constante de que estábamos a un error de código de desmoronarnos. Pero por primera vez el cansancio me supo a algo mío. Ya no era la carga de demostrar que merecía un asiento en la mesa. Fue el fuego de construir una mesa entera y decidir quién tendría el privilegio de sentarse en ella. Los inversores se rieron cuando presentamos nuestro discurso. 3 niños con un PowerPoint y un sueño en el garaje. Uno de ellos incluso dijo, mientras hojeaba distraídamente nuestro prototipo en una tableta manchada de café, la logística es para gigantes, no para startups caseras. Mateo se cruzó de brazos, June apretó los dientes y yo sonreí. Porque había escuchado esa canción antes. Era la misma melodía de Amelia, tú eres la tranquila, solo que con un traje caro y un reloj de oro. ¿La diferencia? Esta vez no iba a bajar la cabeza. 3 meses después, ese mismo inversor nos llamó. Uno de sus clientes, una cadena de farmacias, había perdido $500,000 en vacunas estropeadas debido a un error de ruta. Nuestro algoritmo, aún sin editar, había predicho el problema con un 92% de precisión en una prueba que hicimos de forma gratuita solo para demostrar que podíamos. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó, la arrogancia se fundía en cada sílaba. June, sin quitar la vista de la pantalla, respondió, prestamos atención a lo que todos los demás ignoraban. El primer cheque no permitió comprar una oficina lujosa ni autos importados. Compró mejores meseros, café que no sabía a agua sucia y, lo más importante, tiempo. Es hora de cometer errores. Es hora de hacerlo bien. Es hora de convertir ese apestoso garaje en el núcleo de algo que años después haría que los mismos hombres que nos despreciaban se tragaran su orgullo y pidieran una reunión. Hoy, cuando entro en habitaciones donde el aire acondicionado funciona y las sillas no crujen, todavía siento el fantasma de esa mesa de comedor vacía. Pero no como una herida. Como recordatorio. Me enseñaron, sin querer, que los lugares que nos rechazan son solo los primeros en subestimar lo que construimos después. La mesa que tengo ahora no es de caoba pulida ni de porcelana fina. Está hecho de líneas de código, de rutas optimizadas, de trabajos creados para personas a quienes, como a mí, les dijeron que no eran suficientes. Y cuando miro a mi alrededor, no veo ningún asiento vacío. Veo las invitaciones que elegí enviar. A veces, en las noches tranquilas, me pregunto si lo saben. Si mi madre, al pasar por la mesa puesta en el mismo lugar, nota que falta un plato. Si mi padre, al escuchar el nombre de la empresa en las noticias, hace la llamada. Si Lena, cuando ve mi nombre en alguna lista de 30 menores de 30, siente una opresión en el pecho que no puede explicar. Pero la respuesta ya no importa. Porque la libertad que obtuve en ese autobús a California no fue solo geográfica. Era la libertad de no necesitar que lo supieran. Sin necesidad de que nadie lo sepa. El éxito no es la venganza más dulce. La indiferencia lo es. Y nada es más dulce que saber que mientras ellos todavía miden sus vidas en cenas dominicales y murmuran cumplidos, yo estoy aquí, alimentando ciudades, salvando envíos, escribiendo un legado con manos que nunca se molestaron en sostener. Su mesa era pequeña. ¿Mío? El mío no tiene límites. Y esta vez soy yo quien decide quién merece un lugar. Wifi gratis y café sin fin.
Aprendí a convertir un sándwich de $5 en 2 comidas y a convencer a los inversores de que permanecieran en la línea 5 minutos más antes de colgar. Pero hay una noche que nunca sale de mi memoria, la calefacción rota, nuestro aliento condensado en el aire gélido mientras miramos la pantalla brillante de una computadora portátil. En el tablero, las rutas de entrega que habíamos simulado parpadeaban en verde. Matteo gritó tan fuerte que el camarero dejó caer la bandeja. Por primera vez dejó de ser un sueño y se convirtió en algo tangible. Pero la realidad tiene cuentas que pagar. En 6 meses nuestros ahorros se evaporaron. Estábamos a días de perder el contrato de arrendamiento de nuestra pequeña oficina cuando llegó un correo electrónico de una cadena de supermercados regional que presta servicios en las zonas rurales de Montana y Wyoming. Perdían miles de dólares al mes debido a productos estropeados en largos viajes a través de las montañas rocosas. Querían probar nuestro sistema. El contrato apenas alcanzaba para pagar el alquiler y los fideos instantáneos, pero era un salvavidas. Pasé 72 horas despierto escribiendo código, creando rastros, configurando alertas que se activarían si la temperatura de los camiones excedía el límite. Cuando terminó la prueba, el gerente llamó y dijo, por primera vez en este trimestre, nada se rompió. El pago llegó a la cuenta esa misma tarde. Ese piloto lo cambió todo. La noticia se difundió a través de las redes regionales más rápido de lo que pudimos seguir. Un hospital rural de Idaho se acercó a nosotros y nos preguntó si nuestro sistema podría adaptarse para transportar órganos entre clínicas. Luego vino un distribuidor farmacéutico en Nevada. En un año habíamos construido suficiente credibilidad para atraer clientes reales y por primera vez empleados reales. Tenía 24 años y dirigía una empresa de 8 personas, todos todavía en quiebra, pero impulsados por pura adrenalina. Lo llamamos NordLink Systems, un nombre que sonaba más grande de lo que éramos. Cada mañana al entrar en aquel almacén adaptado, me repetía, aquí perteneces. No importaba que todavía no pudiera pagar un seguro médico o que mis padres no tuvieran idea de lo que estaba haciendo. Cada entrega salvada, cada ruta optimizada, era una rebelión silenciosa contra todo el pasado en el que había sido invisible. Luego llegó la pandemia y el mundo se puso patas arriba. Las cadenas de suministro colapsaron, los hospitales pidieron ayuda a gritos y por primera vez, todo el país se dio cuenta de la importancia de la logística. Nuestra plataforma, que alguna vez fue una curiosidad, se ha convertido en una necesidad. Trabajamos sin parar mapeando rutas para mascarillas, guantes, cilindros de oxígeno. Apenas dormí. El equipo comió pizza fría en las mesas, sus ojos hundidos reflejaban la luz azul de sus pantallas. Pero cuando vimos esas primeras caravanas llegar a tiempo a los hospitales, cuando las enfermeras escribieron, su sistema salvó vidas, algo dentro de mí se rompió. Por primera vez, no solo me sentí útil, sino que me sentí visto. En menos de un año, NordLink pasó de tener 3 personas y un garaje a más de 50 empleados en 5 estados. Los medios de comunicación nos han llamado el sistema nervioso de la cadena de suministro médico. Mi nombre apareció en Forbes 30 Under 30 y los inversores, que antes me habían ignorado, empezaron a cortejarme. Pero incluso en medio de ese éxito, nunca llamé a casa. No envié el artículo. No te hablé de las entrevistas ni de la ronda de inversión. Sabía exactamente qué pasaría si lo hiciera. Mi mamá decía, eso es genial, cariño, y luego, escuchaste que Elena fue ascendida a asociada senior. Y el aire saldría de la habitación una vez más. Entonces seguí construyendo. Con cada nuevo contrato, depositaba la mitad de mis ganancias en una cuenta separada, un fondo silencioso para algo que aún no tenía nombre. Cuando cumplí 30, esa cantidad era lo suficientemente grande como para comprar el tipo de libertad que solo me atrevía a imaginar en sueños. Una noche, después de otra jornada de 12 horas, estaba solo en la oficina. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de las persianas. El equipo se había marchado, dejando atrás el olor a café y los ecos de risas que aún vibraban en las paredes. Abrí el panel de la empresa y miré las líneas parpadeantes de camiones en el mapa, cientos de rutas, todas en movimiento, todas conectadas. Parecían venas palpitando de vida. Por un momento volví a pensar en mi familia, las cenas frías y las sillas vacías, el silencio que llenaba cada rincón de esa casa. Y entonces lo entendí. Había convertido en una red lo que rompieron. Me dieron distancia y la convertí en alcance.
Cuando llegó la oferta de adquisición, $120 millones de un gigante de la logística, no la celebré con champán ni cenas caras. Simplemente cerré la computadora portátil, exhalé y conduje hasta las afueras de la ciudad, donde el horizonte se disolvía en tierras de cultivo. Me quedé allí hasta que aparecieron las estrellas, trazando constelaciones como rutas en el cielo. Ya no necesitaba sus aplausos. No necesitaba su mesa. Lo que necesitaba era espacio, un lugar lo suficientemente tranquilo como para albergar todo lo que había construido y todo lo que había perdido, donde nadie pudiera decirme que no pertenecía. Esa noche por primera vez me permití soñar con la tierra. Tierra abierta e ilimitada donde la nieve del invierno podría caer sin juicio. No lo sabía todavía, pero era la primera vez que White Valley Ranch comenzaba a tomar forma en mi mente. No era venganza lo que quería. Era paz. Y por primera vez fui lo suficientemente rico como para comprarlo. Cuando conduje por primera vez por ese estrecho camino de tierra que serpenteaba por el White Valley de Montana, sentí como si hubiera entrado en otro mundo. El aire allí era más tenue, más nítido, como si cada respiración barriera años de ruido acumulado. La tierra se extendía sin fin, un mosaico de praderas doradas acariciadas por el viento y la sombra. Hacia el oeste hileras de pinos oscuros trepaban hasta los picos nevados de la cordillera. El cielo era demasiado grande para pertenecer a nadie, el tipo de cielo que te hace darte cuenta de lo pequeñas y fugaces que son todas las demás cosas. La granja estaba en el fondo de un valle, donde la niebla matutina se acumulaba como la seda. La casa era una majestuosa estructura de cedro con amplias ventanas orientadas al este para captar el amanecer. Llevaba años abandonado cuando lo compré, suficiente polvo para escribir su nombre, las persianas colgadas al azar y el olor a humo de leña todavía adherido a las paredes. Pero debajo del abandono había vida, como si las paredes susurraran, espera, estamos aquí. Pasé por cada habitación vacía, pasando los dedos por las superficies, como si pudiera leer las historias que no se habían contado en mucho tiempo. Las tablas del suelo crujieron bajo mis botas, como diciendo, has llegado. Este es tuyo. El primer espacio que restauré fue la cocina. Enorme con estufa de leña y horno doble empotrado en la pared de piedra. Nunca había tenido una cocina como esta, donde se podía cocinar y seguir viendo el mundo exterior. Reemplacé los azulejos agrietados con cálidas losas de pizarra, colgué cacerolas de cobre que reflejaban la luz de la mañana y coloqué una mesa de roble justo en el centro. La mesa era el alma del lugar. Lo encargué a un artesano local a que lo hiciera a medida, lo lijé hasta que quedó liso, con las vetas de la madera arremolinándose como las corrientes de un río. Sin cabecero, sin patas de mesa, sin jerarquía. Solo una superficie donde todos pudieran sentarse como iguales. El viento frío atravesaba las rendijas del porche mientras presionaba el teléfono contra mi oreja, mis dedos entumecidos no por el clima, sino por la quietud que se instaló al otro lado de la línea. Lleno. La palabra resonó en mi cabeza como una campana rota, ese tipo de sonido que nunca olvidas, que sigue vibrando en tus huesos mucho después de que se detiene. ¿Lleno de quién, Ethan? Pregunté y mi voz sonó más tranquila de lo que sentía. No somos una familia de multitudes. Ni siquiera con tíos y primos lejanos la mesa está llena. Ya lo sabes. Suspiró un sonido bajo y culpable que me dijo todo antes de que salieran las palabras. Ya sabes cómo son las cosas, Evan. Mamá quiere mantener las cosas simples este año. Sin complicaciones. Sin complicaciones. Traducción, sin mí. Sin la hija que nunca supo encajar en sus marcos dorados, que cuestionaba demasiado, que ocupaba demasiado espacio, que a sus ojos tenía el don de transformar una cena familiar en una sesión de terapia no programada. ¿Y tú? Pregunté presionando mis dedos libres contra la taza de café, ahora fría. ¿Crees que soy una molestia, Ethan? Silencio. El tipo de silencio que solo existe entre hermanos, lleno de todas las peleas infantiles, las alianzas traicionadas, los secretos guardados y las verdades nunca dichas. Cuando finalmente habló, su voz era ronca, como si le hubieran arrastrado las palabras. Yo solo, no quiero elegir bando, Evan. No se trata de elegir bando, respondí, y por primera vez en años, no me importó sonar amargado. Se trata de no fingir que esto es normal. Lo cual es aceptable. Que merezco ser la opción desechable, año tras año. Él no respondió. No era necesario.
La falta de defensa ya era respuesta suficiente. Colgué sin despedirme. El teléfono cayó sobre mi regazo y cerré los ojos, dejando que el aire helado me quemara los párpados. Por un momento me permití sentir el dolor, no el agudo aguijón del rechazo, sino ese peso familiar y aburrido de saber que, para ellos, yo siempre sería el invitado que nadie recordaba incluir en el menú. Pero entonces algo dentro de mí se agitó. No fue ira. Ni siquiera era tristeza. Era una certeza cálida, casi física, como el primer sorbo de café después de una noche de insomnio. Miré la casa detrás de mí, las ventanas iluminadas, el humo que salía de la chimenea en perezosas espirales. El rancho no era solo de madera y piedra. Era una promesa que me había hecho a mí mismo, escrita en cada tabla, en cada clavo clavado, en cada frasco de mermelada alineado en la despensa. Una promesa de que esta vez no esperaría una invitación. No rogaría por un asiento en la mesa. Si no tuvieran espacio para mí, haría el mío propio. Ni un rincón privado, ni una silla atrapada entre dos extraños. Un lugar. Un lugar donde nadie necesitaría disculparse por existir. Me puse de pie, sacudiéndome los trozos de hielo que se habían formado en el borde de mi abrigo. Dentro de la casa, el fuego todavía crepitaba y el olor del pan recién horneado esa misma mañana se mezclaba con el aroma del romero ardiendo en los leños. Cogí el recetario que había empezado a llenar, con las páginas aún en blanco esperando nombres, ingredientes, historias. Lo abrí por la primera página y con un bolígrafo que encontré entre los utensilios de cocina, escribí en la parte superior, con letras firmes. Lista de invitados, primer año. Debajo tracé una línea. Y luego, sin dudarlo, escribí el nombre. A mí. Un dedo que temblaba de anticipación. La cocina, que alguna vez fue un espacio vacío en el que resonaba mi propio silencio, ahora palpitaba con una energía que amenazaba con desbordarse a través de las ventanas empañadas. Cada risa, cada orden gritada entre el vapor de las cacerolas, cada cuchara que golpeaba el fondo de un cuenco era una nota de la sinfonía que estábamos componiendo. No fue perfecto. No fue elegante. Fue real. Y era nuestro. Afuera el viento aullaba contra las paredes de madera, como si la propia Montana quisiera entrar, quisiera probar lo que estábamos creando allí. Pero en el interior, el calor era tan denso que incluso las sombras parecían bailar. Las mesas largas, rústicas, hechas con tablas de roble que yo mismo había lijado semanas antes, ya estaban cubiertas con manteles de cuadros rojos, platos de cerámica cocidos a mano y vasos que brillaban a la luz de las lámparas de hierro forjado. No era el fino cristal de la casa de mi hermana. No era la porcelana importada que mi madre exhibía una vez al año. Eran piezas recogidas en tiendas de segunda mano, donaciones de vecinos, algunas incluso con desconchones en los bordes. Y eso los hacía aún más hermosos. Amelia. La voz de Margaret cortó el aire, cargada de urgencia. Me volví y la vi sosteniendo un plato de pastel de calabaza que amenazaba con resbalarse de sus manos. Necesitamos más espacio en la nevera. Estos pasteles no pueden reposar por mucho tiempo. Asentí secándome las manos en mi delantal, que ya estaba manchado de harina y caldo de pollo. Lo arreglaré. Y envía a alguien a buscar más hielo del granero. Antes de que pudiera moverme, Tom apareció a mi lado. Sus hijos llevaban cubos de metal llenos de cubos transparentes. Ya estamos adelantados a eso, dijo con una sonrisita que hizo que sus ojos desaparecieran entre las arrugas. Y trajimos más leña. Afuera hace mal tiempo. Si se va la luz, no queremos que nadie pase frío. Tragué fuerte. No había pensado en eso. No había pensado en nada más que en la comida y la gente. Pero lo habían hecho. Estaban pensando en todo. Mientras los hijos de Tom apilaban la leña cerca de la chimenea central, pasé los dedos por la lista que colgaba de la pared, una hoja de papel marrón con nombres garabateados con lápiz, algunos con números de teléfono al lado, otros simplemente descripciones: mujer de la gasolinera, turno de noche, hombre que duerme cerca de la biblioteca, nueva familia. Llegó la semana pasada, 3 niños. Cada nombre era una promesa. Cada trazo de lápiz era una invitación que no podía revocarse. ¿Crees que vendrán? Elena apareció a mi lado, sosteniendo una bandeja de bollos de maíz que desprendían un olor dulce y terroso. La miré. Sus ojos, a pesar de los círculos oscuros bajo sus ojos, brillaban con una fe que no estaba segura de merecer.
Tienen que venir, respondí, más por mí que por ella. Porque si no vienen, iremos tras ellos. Ella se rió, un sonido claro que se mezcló con el ajetreo y el bullicio de la cocina. Por eso me gustas, Amelia. No basta con abrir la puerta. Derribas la pared. No tuve tiempo de responder. El ruido de los motores rechinando sobre el camino de grava anunció la primera oleada de invitados. A través de la ventana, vi un autobús escolar amarillo prestado de la ciudad, detenerse en la entrada y sus puertas se abrieron como alas. Figuras encapuchadas comenzaron a descender, vacilantes al principio, como si no creyeran que este lugar fuera realmente para ellos. Niños con la nariz roja por el frío, ancianos apoyados en bastones, una mujer embarazada con las manos envueltas en un chal deshilachado. Respiré profundamente. Ya era hora. Se quitó el delantal, me pasó las manos por el pelo inútil, ya que mechones sueltos caían sobre mi cara sudorosa, y caminó hacia la puerta. Cuando lo abrí, el aire frío me golpeó como un recordatorio, esto es importante. No para mí. Para ellos. Bienvenido, dije, y mi voz no tembló. Pasa. La mesa está puesta. El aire vibraba con el aroma de la sidra caliente, mientras que los clavos y la canela bailaban en cacerolas en un rincón de la habitación. La granja, alguna vez silenciosa y austera, ahora latía como un corazón en cada habitación, risas entrelazadas con el tintineo de los cubiertos, pasos apresurados resonaban en los pasillos. La cocina, abierta de par en par, fue el epicentro de ese milagro cotidiano. Ninguna puerta cerrada, ni cortinas corridas. Cualquiera que entrara por el salón principal vería las manos ágiles de los voluntarios, con las mangas arremangadas y el rostro enrojecido por el calor de los hornos. Fue intencional. Quería que cada plato servido llevara no solo comida, sino también el recuerdo de las personas que lo prepararon, saber que esa calidez provenía de las almas, no de las limosnas. En el gran salón comencé a organizar el espacio para la cena. La mesa de roble, lijada hasta dejarla brillante, se extendía como un río de madera a través de la sala, con capacidad para 100 personas. Pero no fue suficiente. Mandé traer 2 mesas más al granero, uniéndolas en una única superficie continua, sin divisiones, sin rincones ocultos. Aprendí de primera mano el sabor amargo de ser apartado. Allí todos se sentaban hombro con hombro, sin jerarquías. Sobre las mesas colocamos pancartas de arpillera bordadas con hojas de arce secas. En el centro, faroles de cristal con velas parpadeantes y pequeñas calabazas, donados por una granja vecina, esparcen puntos de luz dorada. En las paredes, guirnaldas hechas a mano, hojas rojas, ámbar y doradas, colgadas con cordeles por escolares locales, se balanceaban suavemente mientras la gente iba y venía. Junto a la chimenea, se exhibe un panel rústico de madera, grabado a fuego en su superficie, porque estás agradecido. Debajo, una canasta con papeles y lápices invitaba a escribir, colgar y compartir. En una pequeña mesa cerca de la entrada, apilé cajas con calcetines de lana, gorros de punto, bufandas y guantes, donaciones de los vecinos. Cada pieza está atada con una simple etiqueta, llévate una. El invierno es menos cruel cuando nos abrigamos juntos. Al lado, cestas con tarjetas de combustible, mantas y un tarro de cristal con las palabras, fondo para el café de los conductores. Allí aparecían monedas y billetes en silencio, como si quien los dejaba temiera romper el hechizo al verlos. La música invadió la habitación sin prisas. Eli, un violinista local, trajo a su hija, quien afinó el violín con dedos ágiles. Comenzaron con un viejo himno, casi un susurro, hasta que la melodía se convirtió en algo ligero, un vals que se entrelazaba con el estrépito de los címbalos y los murmullos de voces. El sonido del violín subía y bajaba, como una risa llevada por el viento. Los niños de la ciudad, traídos por sus padres, se sentaban en la alfombra junto al fuego, cortaban hojas de arce de papel y los crayones rodaban por el suelo. Y luego vino el símbolo que más importaba. Junto a la chimenea, donde el calor llegaba a todos, coloqué una silla solitaria. Nada especial, solo un viejo sillón de madera, rescatado del granero, lijado hasta que quedó suave al tacto. En la parte de atrás lo grabé con mis propias manos, para aquellos que se sienten invisibles. No se lo expliqué a nadie, pero los voluntarios entendieron. Miraron, asintieron en silencio y lo dejaron vacío. Ella se quedaría allí, un recordatorio de que siempre habría un lugar para aquellos que no tenían dónde estar. A medida que avanzaba el día, la granja se transformó en algo casi irreal.
Afuera, la nieve caía suavemente cubriendo los postes de la cerca, los pinos y el largo camino de tierra que conducía al porche. En el interior, el fuego crepitaba con fuerza y cada superficie brillaba con el ámbar de las velas y el pavó asado. La gente se movía en armonía, llevando bandejas, sirviendo sidra, ajustando las decoraciones. Fue una alegría contagiosa, nacida del acto de hacer el bien juntos. Sobre las 3 de la tarde salí a tomar aire. El aire frío soplaba, pero no me importaba. Desde el porche podía ver el humo que salía de las chimeneas y las ventanas doradas contra el cielo gris. La nieve crujió bajo mis botas mientras contemplaba el valle. Por primera vez en años, el Día de Acción de Gracias no lo sentí como un vacío que llenar, sino como un terreno sólido bajo mis pies, un ancla en algo más grande que el dolor. Cuando regresé, Margaret estaba junto al horno, secándose el sudor de la frente. «Casi todo listo», dijo. «Mejor cámbiate, parece que corriste un maratón». Me reí, pasándome la mano por el cabello enredado en harina y humo. Ni siquiera parece que haya corrido. En realidad no me importaba la apariencia. Mi cabello olía a mantequilla quemada, mis mangas estaban llenas de polvo de harina, pero nunca me había sentido tan completa. A su alrededor se superponían voces, órdenes, risas que estallaban como rayos de sol a través de las nubes. Un niño de unos 8 años se acercó con un papel arrugado en la mano. «¿Puedo predicar esto aquí?», preguntó señalando el panel de gratitud. «Por supuesto». Me arrodillé para ayudarlo. Sostuvo el papel en alto y lo alisó con su pequeña mano. En letras temblorosas decía: «Estoy agradecido de que alguien se haya acordado de mí». No dije nada. Solo sonreí y dejé que el calor en mi pecho se extendiera hasta que me dolió. A las 5 de la tarde la comida estaba lista, la mesa puesta y la habitación irradiaba luz. Los invitados aún no habían llegado, pero la granja ya respiraba vida, un corazón que late contra el frío invernal. Me quedé junto a la puerta, el olor a salvia y pavó asado flotaba en el aire, y murmuré para mis adentros. Dijeron que el Día de Acción de Gracias estaba ocupado. Creo que tenían razón. Simplemente no de la forma que pensaban. La ironía me hizo reír suavemente, pero de todos modos se me hizo un nudo en la garganta. Durante años, lo único que quise fue que me vieran y me reconocieran. Pero allí, rodeada del murmullo de la preparación, entendí algo más: ya no necesitaba sus miradas. El amor que tanto buscaba no estaba encerrado en algún escritorio inalcanzable en Portland. Estaba allí en el vapor del puré de patatas, en las risas de los voluntarios que vertían salsa, en las suaves cuerdas de un violín que resonaban bajo las vigas. Y mientras observaba todos esos movimientos, dar, recibir, existir juntos, pensé: así es como debe sentirse una familia. A las 5:30 aparecieron los primeros faros al final del largo camino, sus rayos dorados cortaron la nieve que caía. Me quedé junto a la puerta con el corazón acelerado y las manos aún impregnadas de romero y harina. El cielo ya era un manto índigo y cada respiración formaba nubes blancas en el aire. Detrás de mí la mesa de roble se extendía como un río de luz, velas parpadeando, platos humeantes, risas que ya brotaban de los voluntarios que aún ajustaban las sillas y servía sidra. Y entonces se abrió la puerta. El primer invitado era un hombre mayor, vestido con un desgastado abrigo militar, barba gris y pasos lentos pero firmes. Dudó en la entrada, sacudiéndose la nieve de las botas, con los ojos muy abiertos como si hubiera entrado en un lugar sagrado. ¿Estoy en el lugar correcto?, preguntó con voz ronca. Sí. Sonrisa. Bienvenido a casa. Parpadeó rápidamente, tragó saliva y luego asintió. No se necesitaba nada más. Como un fuego que por fin ha encontrado oxígeno. Los invitados llegaron en oleadas, parejas de 70 años tomadas de la mano, como si tuvieran miedo de perderse entre la multitud, peones del rancho blanqueados por el sol cuyos ojos brillaban al ver platos humeantes de comida casera por primera vez en semanas. Había docenas de caras, algunas sonriendo tímidamente, otras todavía inseguras de si este lugar era realmente para ellos. Pero cuando cruzaron el umbral, algo pesado pareció soltarse de sus hombros. A las 6 la sala estaba llena. 200 almas. El ruido empezó en voz baja, abrigos colgados, sillas arrastradas, saludos murmurados. Luego creció. Un cálido murmullo de voces llenó el espacio, como el calor que regresa a una casa helada por el invierno.
En la esquina, la banda tocó la primera nota. El violín bailaba suavemente sobre la chimenea crepitante. Caminé entre las mesas, saludando, llenando vasos, asegurándome de que ningún plato quedara vacío. En todas partes vi rostros, algunos surcados por el tiempo, otros jóvenes y nerviosos, otros iluminados por un alivio que no podían ocultar. La comida desapareció rápidamente, pero no importó. Cada vez que se vaciaba una bandeja aparecía alguien con más. Frank, el veterano que fue el primero en entrar, se sentó en el centro de la larga mesa. Tenía ese comportamiento tranquilo de alguien que ha cargado demasiado en la vida. Cuando me detuve para preguntar si todo estaba bien, sonrió levemente y sus manos rodearon una taza de sidra. «Sabes», dijo con voz áspera como un ladrido, «esta es la primera vez en 10 años que celebro el Día de Acción de Gracias con alguien». La mesa quedó en silencio a su alrededor. La música amainó, los tenedores se detuvieron en el aire. 10 años, repetí. Él asintió mirando su plato. Mi esposa falleció en 2013. Después de eso, tragó. Los partidos han perdido su significado. Compraba una cena congelada, la calentaba y me sentaba frente al televisor. Pero hoy, se aclaró la garganta. Hoy siento que ya lleva un tiempo aquí. Nadie habló durante unos segundos. Entonces alguien del fondo empezó a aplaudir, lento, deliberado, lleno de significado. El gesto se extendió como la pólvora. En unos momentos, toda la sala estalló en aplausos. Frank intentó alejarlos con un gesto con las mejillas sonrojadas, pero no pudo ocultar las lágrimas que brillaban a la luz de las velas. «No me aplaudas», dijo con una sonrisa húmeda. «La aplauden. A ella le encantaría este lugar». Y así el sonido se convirtió en risa, de esas que llenan una habitación con algo más grande que el ruido. Parecía como si cada cicatriz en el aire se hubiera suavizado. Me quedé en medio de todo, dándome cuenta de que en algún momento, mi rancho se había convertido en un ser vivo. Cada voz, cada rostro, cada bocado era prueba de que algo roto todavía podía alimentar la alegría. Alguien empezó a pasar los papeles en el tablero de gratitud, leyéndolos en voz alta. Estoy agradecido por las segundas oportunidades. Estoy agradecido de que alguien me haya visto. Estoy agradecido de no comer solo este año. Cada frase provocó murmullos, asentimientos y contuvo las lágrimas. Vi a Margaret secándose los ojos con el delantal y murmurando. No me hagas caso, es solo la cebolla. Pero todos sabíamos que no era la cebolla. A medida que avanzaba la noche, los músicos cambiaron a canciones alegres, Take Me Home, Country Roads, seguidas de una vieja canción popular sobre el regreso a casa después de las vacaciones. La gente empezó a cantar, al principio con timidez, luego con más fuerza, más libremente. Un niño se subió a la silla y empezó a dar palmas al ritmo. Una enfermera dejó su plato para bailar con una niña con guantes rojos. 2 camioneros intentaron armonizar y fracasaron de una manera tan espectacular que todos estallaron en carcajadas. No fue elegante. No fue ensayado. Fue real. En un momento escapé afuera en busca de aire. El sonido de la música y las risas se filtró en la noche helada, resonando por el valle como el latido de un corazón. Desde el porche podía ver el brillo de las cálidas ventanas contra la nieve. En el interior las siluetas se movían, gente abrazándose, comiendo, cantando. Durante años miré casas como esta y me pregunté cómo sería pertenecer allí. Ahora lo sabía. Cuando regresé, el salón había vuelto a cambiar. Alguien sacó su celular para tomarse una foto grupal, de esas en las que todos están acurrucados de manera incómoda, algunos medio riendo, otros con la boca llena. «Vamos, muchachos», llamó Elena. «Mostremos al mundo cómo es una verdadera familia». Yo estaba en el medio, rodeada de caras que no conocía, pero que, de alguna manera, ya amaba. Cuando la cámara hizo clic, alguien gritó. «Espera, uno más». Luego otro. Pronto estaban tomando fotos de todo, los niños coloreando junto al fuego, los veteranos compartiendo pastel, las largas mesas cubiertas de migas y platos vacíos. Cuando etiqueté a la iglesia local y a la oficina del sheriff, alguien etiquetó a la estación de radio. A las pocas horas, las imágenes comenzaron a difundirse. A medianoche mi teléfono no dejaba de vibrar. Facebook explotó.
Las fotos del rancho iluminaron líneas temporales en todo Montana, las largas mesas bajo las luces de colores, la pancarta que decía «Todos tienen un lugar», la silla junto a la chimenea con sus palabras talladas a mano, para aquellos que se sentían invisibles. Los comentarios llegaron en masa. Fe en la humanidad, restaurada. Ojalá hubiera estado allí. Así es como debería ser el Día de Acción de Gracias. Un vídeo grabado por una enfermera mostraba a Frank levantando su copa mientras todos a su alrededor aplaudían. El pie de foto decía, 10 años solo. Hoy no. Solo ese clip se ha compartido miles de veces. Las noticias locales recogieron la historia por la mañana. Y aunque debería haberme sentido abrumado, todo lo que sentí fue una quietud, de esa que se produce cuando, después de años de contener la respiración, finalmente exhalas. Más tarde, después de que el último invitado se fue y los voluntarios comenzaron a ordenar, me encontré de pie junto a la chimenea. La silla, la que tenía las palabras talladas, estaba vacía y la luz del fuego danzaba sobre sus pulidos brazos. Me acerqué, apoyé la mano en la madera y susurré. Parece que te encontraron. Una voz suave habló detrás de mí. Era la pastora Ruth, la misma mujer que había respondido a mi llamado días antes. Su cabello blanco brillaba dorado a la luz de las llamas, sus ojos eran gentiles pero penetrantes, de esos que veían más allá de las máscaras, directamente al alma. Amelia, dijo suavemente colocando su mano en mi hombro. ¿Sabes lo que hiciste esta noche? Sonreí encogiéndome de hombros. Acabo de preparar una gran comida. Ella negó con la cabeza. No. Le diste a la gente algo que habían olvidado que existía. Les diste un lugar al que pertenecer. Un verdadero día de acción de gracias. Su voz se volvió más suave. No todo el mundo tiene la oportunidad de curar a otros mientras se cura a sí mismo. Pero lo hiciste. No pude responder. Durante años soñé con escuchar palabras así, no de mi madre ni de mi padre, sino de alguien que realmente me vio. Y ahora habían llegado, simples, sin adornos, de labios de una mujer que apenas me conocía, pero que, de alguna manera, lo entendía todo. Ruth me apretó el hombro por última vez antes de alejarse. Me quedé allí durante mucho tiempo, viendo cómo el fuego se convertía en brasas. Detrás de mí, el eco de la risa aún flotaba en el aire, débil pero real, de esas que se hunden profundamente en el recuerdo. Pensé en mi familia. En el mensaje de texto. En el tal vez el año que viene. Me pregunté si estarían sentados en alguna mesa pulida en algún lugar, sonriendo ante fotografías que ya estaban vacías. Me preguntaba si podrían reconocer el sonido del calor real. Afuera la nieve seguía cayendo. Por dentro mi corazón ardía. Por primera vez en mi vida, no sentí celos del lugar de nadie. Porque yo había construido el mío con mis propias manos y lo había llenado con el mundo entero. Al amanecer, el rancho quedó envuelto en ese suave silencio que solo viene después de la alegría, una quietud que tararea, no vacía. Las brasas del fuego todavía brillaban débilmente como respiraciones lentas. La larga mesa de roble era un campo de batalla entre migas y cera de velas, y el olor a salvia, mantequilla y canela todavía danzaba tercamente en el aire. Afuera, la nieve se había intensificado durante la noche, borrando todas las huellas del día anterior, como si el propio valle quisiera mantener el recuerdo intacto, solo para nosotros. Me senté junto a la ventana con una taza de café, todavía vestida con la misma camisa a cuadros de la noche anterior, mirando las pálidas luces que se extendían por el horizonte. Por un momento me permití sentir paz. Paz verdadera. El que no pide permiso para existir. Pero no duró. El celular empezó a vibrar sobre la mesa. Una vez. 2. Luego una avalancha de notificaciones, como si el mundo entero hubiera decidido llamarme de golpe a la realidad. Pensé que eran más mensajes de Facebook sobre la cena, otro ciclo de extraños agradeciéndome por las fotos o preguntándome cómo ayudar el próximo año. Pero cuando miré la pantalla, se me apretó el pecho. Padre. Madre. Lena. Los nombres destellaron en secuencia como alarmas. Ignoré los primeros. Hasta que llegó un mensaje. De mi padre, Amelia, ¿qué carajos hiciste? Todo el pueblo habla de tu espectáculo público. Poco después, mi madre, nos avergonzaste. Una cosa fue suficiente con atacar a la familia,
ahora hasta el pastor lo mencionó en el servicio. Y luego Lena, afilada como una espada, vaya. No podías quedarte quieta, ¿verdad? Tenías que hacer que todo girara a tu alrededor, como siempre. Miré las palabras que por un segundo flotaron ante mis ojos antes de asentarse en algo extrañamente distante. Era casi cómico, pasé años deseando que me vieran, y ahora que finalmente lo conseguí, fue solo porque todo el mundo se había dado cuenta. El teléfono volvió a sonar. Era mi padre. Lo dejé sonar una vez antes de contestar, poniéndolo en el altavoz mientras lo dejaba sobre la mesa. Su voz resonó desde el otro extremo de la línea. Amelia, ¿tienes idea de lo que hiciste? Nos hizo parecer ridículos. Todos en el pueblo vieron esas fotos, los periódicos, la página de la iglesia, la radio local. Creen que te echamos. Que abandonamos a nuestra propia hija. Tomé un sorbo de café y miré por la ventana, la nieve cayendo perezosamente sobre el valle. ¿No fue así? Pregunté en voz baja. Un suspiro agudo desde el otro lado. Eso no es justo, interrumpió la voz de mi madre. Solo queríamos un simple día de acción de gracias, solo la familia inmediata. Ya sabes cómo se complican las cosas. Interrumpí antes de que ella terminara. Familia inmediata, repetí. Te refieres a Lena, su marido, sus amigos y el grupo de la iglesia. Esto no es pequeño. Esto es selectivo. La voz de mi padre se endureció. Estás distorsionando todo. Siempre hace eso. Este año intentábamos evitar el estrés. Pensábamos que estabas ocupado. Lo encontraste, dijo. Pero no lo fueron. No sabían que alimentaría a 200 extraños. No, no lo sabíamos. El silencio que siguió fue tan denso que se podía sentir el peso. Dejé que se calmara antes de volver a hablar, mi voz era tranquila y firme. Dijiste que el día de acción de gracias estaba ocupado. Entonces lo llené. La voz de mi madre temblaba entre la culpa y la irritación. Nos hiciste parecer villanos, Amelia. La gente piensa que somos padres terribles. Sonreí aunque nadie podía verme. Mamá, no he dicho una palabra sobre ti. Ni uno. La gente vio bondad y sacó sus propias conclusiones. Desde el otro lado, la voz de Lena estalló, a la defensiva como un cuchillo. Eso es patético, Amelia. Siempre hay que convertir todo en un espectáculo. Un rancho, 100 personas. ¿Quién hace esto? Es desesperado. Me recosté en la silla, que crujió debajo de mí. No, Lena, respondí con calma. Esto es acción de gracias. ¿Recuerdas estas vacaciones, no? El de dar. Su burla era audible. No pretendas ser un santo. Hizo esto para humillarnos. Para llamar la atención. Antes de que pudiera responder, se escuchó otra voz en la llamada, una que no había escuchado en años. Tía Junio. De alguna manera ella había sido incluida en la llamada, tal vez por accidente, tal vez a propósito. Su tono era bajo, pero cada palabra caía con una fuerza silenciosa que hacía que los demás guardaran silencio. Suficiente, dijo. Pasaste años poniendo a una hija en un pedestal y fingiendo que a la otra le parecía bien ser invisible. Ahora que el mundo finalmente lo ha visto, están enojados porque no fue en tus términos. June, eso no es asunto tuyo, comenzó mi madre, pero su tía no la dejó terminar. Se convirtió en asunto mío en el momento en que empezaste a reducir la mesa hasta que la mitad de esta familia no tuvo donde sentarse, dijo. Durante años te vi diciéndole a Amelia que agradeciera las mínimas atenciones mientras organizabas banquetes en honor de Lena. Y ahora ella ha construido su propia mesa, no solo para ella sino para los demás, y estás molesto porque eso hace que tu silencio parezca ensordecedor. Nadie habló. Incluso Lena, siempre lista para replicar, se quedó callada. El único sonido era el débil crepitar del fuego en la chimenea. Y June continuó, su voz más suave, pero sin perder su filo. ¿Sabes lo que vi cuando esas fotos aparecieron en mi feed? Vi luz. Vi calor. Vi risas. Vi gente que no tenía nada volver a la vida. Y pensé, finalmente. Finalmente alguien de esta familia recordó lo que se suponía que significaba el Día de Acción de Gracias.
Mi padre tragó saliva y su voz temblaba por la ira contenida. No entiendes la presión que tenemos, June. La gente habla. Siempre lo decían, respondió ella. Lo dijeron cuando olvidaste invitar a tu propia madre la Navidad pasada. Hablaron de cuando Amelia se graduó y tú te fuiste temprano para no perderte la cena de premiación de Lena. Pasaron sus vidas gestionando las apariencias mientras ella construía sustancia. Y ahora que esta sustancia brilla más que tu decoro, no puedes soportarlo. Sus palabras flotaron en el aire como humo. Por primera vez no me sentí a la defensiva. Me quedé allí, dejando que su verdad hiciera lo que la mía nunca pudo, cortar el ruido. Finalmente dije en voz baja. Papá. Mamá. Dijiste que el Día de Acción de Gracias estaba ocupado. Y así fue. Pero este año estuvo lleno de la gente adecuada. Mi padre intentó hablar de nuevo, pero se le quebró la voz. Nos hiciste parecer humanos, agregué. Quizás eso es lo que necesitábamos. Otro largo silencio. Entonces se cortó la llamada. Me quedé mirando el teléfono durante unos segundos, esperando que me invadiera esa familiar punzada de culpa, ese viejo reflejo que me hizo disculparme por existir. Pero ella no vino. En su lugar, sentí algo cercano a la paz. Cuando revisé Facebook más tarde, la publicación se había vuelto viral más allá de mi imaginación más salvaje. La gente etiquetaba el rancho en sus historias y escribía leyendas como, si tu casa no tiene espacio, Montana sí. Así es como se celebra el Día de Acción de Gracias. Oh, la familia no es sangre. Es quien aparece. Debajo de una de las fotos, alguien comentó, sus padres deben estar muy orgullosos. No respondí. Algunas historias no necesitan correcciones. La verdad ya estaba clara en el brillo de esa imagen, la larga mesa iluminada por el fuego, el veterano sonriendo, la silla vacía junto a la chimenea. Vacío, pero nunca solo. Por primera vez no tuve que justificarme. El mundo ya lo había entendido. Las llamadas cesaron después de esa noche. Sin mensajes enojados. Ninguna explicación a medias. Solo un silencio vasto y limpio como la nieve que cubrió el valle a la mañana siguiente. Dejé que siguiera así. Ya no quedaba nada que defender. Lo que se había hecho ya había hablado más alto que cualquier discusión. A los pocos días, el eco de esa cena llegó más allá de las fronteras de Montana. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes, cientos de ellos. Los camioneros escribieron diciendo que habían pasado por el valle y nunca olvidaron el olor a sidra de manzana en el viento. Las enfermeras enviaron fotografías de sus equipos con las bufandas que repartimos, con leyendas como el mejor día de acción de gracias de todos los tiempos. Llegó un mensaje de un pequeño pueblo de Wyoming, ustedes nos han inspirado. Celebremos nuestra propia cena de puertas abiertas el próximo año. Incluso el periódico local tenía un titular que me hizo reír a carcajadas, una puerta cerrada. Ella construyó una mesa. Y luego vinieron los regalos, no los envueltos en moños, sino los que tenían peso. La Asociación de Veteranos llamó para proponer una asociación en el evento del próximo año. Nosotros traemos los camiones de barbacoa, dijo el director. Traes ese espíritu tuyo. Una finca vecina se ofreció a donar un novillo, otro, verduras frescas de su invernadero de invierno. Un grupo de estudiantes escribió pidiendo ser voluntario cada día de acción de gracias. Era como si esa única noche hubiera despertado algo profundo en las personas, el hambre de pertenecer, de dar, de ser parte de algo bueno. Pasé la semana siguiente limpiando el rancho con los voluntarios que todavía aparecían después del trabajo. La nieve era implacable, pero nadie se quejó. Había una extraña alegría al barrer, trapear y apilar sillas, como si ordenar el espacio significara preservar la memoria. Cada vez que cogía un candelabro o doblaba una servilleta, todavía oía los ecos, risas, ruido de platos, los suaves murmullos de gracias. Pero una noche, cuando por fin el salón volvió a quedar en silencio, me senté a la cabecera de la larga mesa de roble y me di cuenta de que aún había algo sin terminar. Ya no era ira. Solo queda una cosa sin decir, un hilo suelto colgando. Pensé en mis padres. En los años en que me acurruqué en esa mesita cuando era niño. En las 1000 palabras no dichas que vivieron en mi pecho desde los 14 años. Tal vez era hora de dejarlos salir.
El fin de semana siguiente envié un mensaje sencillo: cena. Solo nosotros tres. Domingo a las 6 de la tarde. Sin explicaciones. Sin expectativas. Cuando sonó el timbre esa noche casi no la abrí. Pero lo abrí. Y allí estaban, mi padre con su viejo abrigo de lana, mi madre agarrando su bolso como un escudo. Sus rostros eran cautelosos y educados. Los llevé al interior sin ceremonias. Sin cámara. Sin voluntarios. No hay una mesa larga, solo nosotros tres sentados en la encimera de la cocina, 2 tazones de estofado humeando frente a ellos. Durante un rato nadie habló. El viento entraba por las ventanas y el fuego chisporroteaba en la estufa. Finalmente rompí el silencio. Ya no estoy enojado. Vi los hombros de mi madre relajarse, solo un poco. Pero necesito que entiendas cómo fue. Me miraron inseguros. Respiré profundamente. Cada año había una mesa. Comencé en voz baja. Y cada año había un lugar que no era realmente mío. La silla plegable. El vaso de plástico. Pastel sobrante. Nunca lo dejaste claro con palabras, pero sabías muy bien quién pertenecía y quién era conveniente. Y cada vez que decían quizás el año que viene, yo lo creía. Hasta que paré. Mi padre mantuvo los ojos fijos en la cuchara. Amelia. No, lo interrumpí suavemente. No es necesario que te justifiques. Solo necesito que escuches. Hubo una larga pausa, interrumpida solo por el crepitar de las llamas. Finalmente mi padre miró hacia arriba. Su voz era baja, casi cansada. Quizás no lo vi. Pensé que mantener las cosas fáciles era mantener la paz. Luego llegó la voz temblorosa de mi madre. Pensé que estabas bien. Él siempre actuó como si lo estuviera. Me senté lentamente. Eso fue exactamente. Aprendí temprano a no hacer ruido. Haciéndome pequeño. Entonces construí un lugar donde eso no era necesario. Durante un rato ninguno de los dos habló. Entonces mi madre extendió su mano, vacilante, antes de colocarla sobre la mía. Lamento que no lo hayamos visto, susurró. Por todo. No lloré. No había más ira que quemar. Solo una comprensión silenciosa, imperfecta, frágil, pero real. Esa noche no íbamos a enmendar el pasado. Estábamos mirándolo. Y tal vez eso sería suficiente. Más tarde, cuando se despidieron, mi madre se quedó en la puerta, contemplando el valle cubierto de nieve. Es hermoso aquí, dijo en voz baja. Tranquilo. Sonríe. Es mi casa. Ella asintió con la cabeza, con los ojos húmedos. Creaste algo bueno, Amelia. Después de que se fueron, pasé mucho tiempo viendo cómo se apagaban las luces traseras en la oscuridad. El rancho volvió a quedar en silencio, pero ya no era el mismo silencio. Fue el que sostiene el espacio como un respiro profundo antes de un nuevo comienzo. La semana siguiente colgué un nuevo cartel sobre la puerta del granero: Acción de Gracias en el rancho, mesa abierta. Ya no fue un acto aislado. Fue una promesa. Cada año ese lugar abría sus puertas a cualquiera que necesitara un asiento, una comida, una razón para seguir creyendo en el calor. Algunos voluntarios comenzaron a inscribirse con meses de anticipación, ofreciendo turnos. Las empresas locales prometieron donaciones. El sheriff se ofreció a organizar el tráfico para la multitud del año siguiente. Lo que comenzó como un gesto de rebelión silenciosa se convirtió en una tradición, una que pertenecía a todos. Y cada año desde entonces, cuando la nieve comienza a caer y las luces comienzan a brillar nuevamente en el valle, esa misma larga mesa de roble vuelve a brillar con velas y risas. Viene gente de todas partes: veteranos, enfermeras, camioneros, familias pequeñas, vecinos que solo quieren compartir algo verdadero. Nadie pregunta quién eres. A nadie le importa quién no eres. Todos simplemente se sientan y comen. A veces todavía recibo mensajes de desconocidos que vieron esas fotos hace mucho tiempo. Cambiaste mi forma de ver la generosidad, escriben. Y cada vez sonrío porque la verdad es más sencilla: ellos son los que me cambiaron. Entonces, si ahorita me estás leyendo, estés donde estés, te digo, ¿qué agradeces este año?
¿Y desde dónde estás mirando? Y recuerda, si las personas que esperabas que te hicieran espacio nunca lo hicieron, está bien. Construye tu propia mesa. Y deja la puerta abierta para quienes realmente te ven.